Our topic tonight is the Christian's clothing. El tema esta noche es la vestimenta del cristiano. And when it comes to fashion, I am deliberately out of touch. Y cuando se trata de la moda, yo estoy completamente en el vacío. I don't care if I'm in style or not. Pero no me importa estar de moda. In fact, as many of you know, I'm actually quite resistant to the influence of others in this area. De hecho, resisto la influencia de la moda y otras cosas en este área. Carlos has tried on more than one occasion to make me a little bit more fashionable and has failed in every attempt. Carlos se ha esforzado en este asunto de hacer que yo esté un poco más de moda, aún así ha fracasado en todo. In fact, you can be sure that if you ever see me in any sort of fashionable dress, bueno, si usted me encuentra alguna vez con alguna ropa que sea de moda, you can know that it was a gift from my wife or from someone else. puede saber que ha sido un regalo de mi esposa o de algún otro. My wife, on the other hand, does care about what she wears. Por otro lado, mi esposa sí da importancia a su forma de vestirse. I actually appreciate this about Lindsay. Y yo de veras lo agradezco en cuanto a ella. God created some with an eye for making themselves and everything around them beautiful and attractive. Dios hizo a algunos, o creó a algunos con la idea de hacer que todo alrededor de ellas sean algo atractivo. There is, however, a danger in this area, and that's what I'd like to talk with you about tonight. Sin embargo, hay un peligro con respecto a todo esto, y de esto quiero hablarles hoy. It's the danger of immodesty and indiscretion. Es el peligro de la ropa inmodesta y la falta de discreción. Now, many Christians dress and behave in a manner that implies they are unaware of this danger. Muchos cristianos se visten y se portan como si no supieran nada de este tema. Perhaps you're here tonight thinking, what does God care about what I wear? Quizás usted se encuentra aquí esta noche y piensa, ¿para qué importa a Dios lo que yo ponga? Let me suggest, though, that there's not one part of your life, including your wardrobe, Déjame saber que no hay ninguna parte de su vida, inclusive su forma de vestirse, with which God is not concerned. con la cual Dios no se preocupa. Even more, He cares about the heart behind what you wear. Y aún más se preocupa por el corazón que es reflejado en la forma en que usted se viste And how you present yourself. y cómo usted se presenta a otros. Whether your wardrobe reveals the presence of worldliness or godliness. Si su ropa refleja el mundo o si refleja la forma de vida que Dios promueve. Now, this foundational principle that we see in 1 Corinthians chapter 6 Este principio básico que se encuentra en la primera carta de Pablo, capítulo 6, a los Corintios. Your body is not for immorality, but for the Lord, and the Lord is for the body. Su cuerpo no es para la inmoralidad, sino es para el Señor y el Señor para el cuerpo. That's the foundation of everything that we're going to say here today. Es la base de todo lo que vamos a decir aquí hoy. Now let me just say this. This is a humbling subject to address. Déjeme decirle que es un tema que humilla. I don't expect you all to necessarily agree with everything that I'm going to say tonight. No anticipo que todos van a estar de acuerdo con todo lo que yo digo. But I do pray that you will be humble enough to give these words a fair hearing. Pero sí oro que tenga bastante humildad para escuchar lo que digo con justicia. A couple of quick qualifications here. Unos breves puntos aquí antes de comenzar. First, there are many forms of immodesty. En primer lugar, hay muchas formas de la inmodestia. And every one of them needs to be discussed. Y cada una de ellas debe ser analizada. Unfortunately, we don't have time to discuss them all tonight. Pero por desgracia no tenemos tiempo para analizar todas. So tonight we're going to choose to focus on one particular aspect of modesty. Entonces esta noche queremos enfocarnos en un solo aspecto de la modestia. We'll focus on sexual modesty. Vamos a enfocarnos en la modestia sexual. Secondly, this is a matter of the heart.
En segundo lugar, ese asunto del corazón It's not just about clothing. no tiene que ver solamente con la ropa. It's not enough to dress modestly if your heart is full of immodesty. No es suficiente vestirse bien si el corazón está lleno de lo inmodesto. But it's also true that it's not enough to have a modest heart if we're acting in a way that is sexually immodest. Pero también es la verdad que no es suficiente tener un corazón modesto si en lo exterior estamos portándonos en una forma que no es modesta. Another thing that's important to understand, Otra cosa importante para entender, this is not just a woman's subject. no es un tema solamente para la mujer. Men can be and often are just as immodest as women. Los varones pueden ser, y muchas veces lo son, tan inmodestos como lo son las mujeres. Still, it should be noted that the scriptures give special attention to women on this subject. Aún así, se debe notar que las escrituras dan información especialmente para las mujeres en cuanto a este tema. And while I have a lot to say tonight to both men and women, Y aunque voy a decir mucho a los varones tanto como a las mujeres, I cannot deny that the scriptures give special emphasis to women and the need for women to dress modestly. no, aún así no puedo negar que las escrituras dan un énfasis especial a la mujer y como ellas se visten. And if you don't understand why that is, then it may be time for you to sit down with your parents and have the talk. Y si usted no comprende, porque así es el caso, quizás ya es tiempo para sentarse con sus padres y tener la discusión About the differences between men and women. acerca de las diferencias entre los hombres y las mujeres. One other thing to note, Una cosa más para tener en when I mente. speak tonight about our attire, our adornment, or our apparel, Cuando yo hablo esta noche de nuestro atavío, de nuestro adorno o de nuestra ropa, I'm not just talking about clothes. no estoy hablando solamente de la ropa, de la vestimenta. I'm also talking about the way that we talk, Estoy hablando de la forma en que hablamos, the way that we touch, la forma en que tocamos and the way that we act. y la forma en que nos portamos. Modesty is bigger than clothing. La modestia va más allá de la vestimenta. And we can be quite sexually immodest in our conversations and behavior, even when sometimes our dress is modest. Y podemos ser inmodestos en nuestro comportamiento y en nuestra forma de hablar, aunque la ropa externa sea modesta. Now, with that in mind, we're going to talk about three things tonight. Con todo esto en mente, vamos a hablar de tres cosas esta noche. First, the challenge of modesty. En primer lugar, vamos a hablar del reto que es ser modesto. Second, the call to modesty. Segundo, la llamada para ser modesto. And lastly, the course toward modesty. Y últimamente, el camino hacia la modestia. First, and briefly, the challenge of modesty. En primer lugar y brevemente, el reto de ser modesto. This is an urgent topic because the prevalence of sexual immorality and immodesty is growing in our culture. Es un tema importante, urgente, porque prevalece mucho la inmodestia sexual en nuestra cultura. We live in a day where everything related to sex has been reversed. Vivimos en una cultura en la cual todo lo que tiene que ver con el sexo ha sido cambiado o hecho al revés. A day like Isaiah spoke of where people call evil good and good evil. Es un día tal como el descrito por Isaías, en el cual lo llaman lo malo bueno y lo bueno malo. Or like Jeremiah spoke of where people have no shame at all, they've even forgotten how to blush. O tal como dijo Jeremías, la gente ya no tiene vergüenza, ni se enrojea la cara. Indeed, our city and our nation has forgotten how to blush. De hecho, nuestra ciudad y nuestra nación se ha olvidado de cómo tener vergüenza. We not only do what is shameful, but we glory in our shame. No solamente hacemos lo vergonzoso, nos gloriamos en nuestra vergüenza. And I think many of us as Christians have fallen captive to our culture on this subject. Y creo que muchos de nosotros que somos cristianos hemos llegado a ser cautivos de la cultura en cuanto a este tema.
In this particular area, many of us look more like our culture than we do like Christ. Cuando hablamos de este tema, francamente muchos de nosotros nos parecen más como la cultura que a Cristo. In November, Whitney Bach in the New York Times wrote an article. En noviembre, una persona llamada Whitney Bach escribió un artículo en el periódico New York Times. And she noted that our culture believes that modest apparel is inherently oppressive. Y ella notó que nuestra cultura cree que la ropa modesta oprime, That it's viewed as paternalistic and oppressive. que se ve como opresor, como algo que implica un concepto de superioridad. Ironically, that's the opposite of what the Bible says. Pero es interesante que esto es lo opuesto de lo que la Biblia dice. But society says that revealing your body proves that you really have freedom and agency. Pero la cultura dice que al revelar o al exhibir su cuerpo, usted está demostrando ser libre. Our culture says this is my body and I can do with it whatever I want. Nuestra cultura dice, este es mi cuerpo y yo puedo hacer con él lo que me dé las ganas. This is prevalent in the fashion industry. Esto predomina también en el mundo de la moda. Fashion design is about designing clothing through which we can draw attention to ourselves. La industria de la moda tiene que ver con diseñar ropa por medio de la cual podemos llamar la atención a nosotros mismos. And I think it's easy for Christians who are simply wanting to be fashionable Y es fácil que los cristianos que se preocupan más que nada por la moda, to get caught up in ungodly trends. que se dejen llevar por corrientes no piadosas, Perhaps sometimes even unaware. sin darse cuenta. If you're to be modest, you will not always be fashionable. Si usted va a ser modesto, no siempre va a estar de moda. There will be sacrifices that must be made, Van a haber sacrificios que tiene que hacer. which shouldn't be surprising to us since the call to become a Christian is inherently countercultural. Y esto no debe sorprendernos, porque la llamada para ser cristiano implica una llamada a ir en contra de la cultura. But it's important for us to realize that God has given us everything we need for life and godliness. Es importante recordar que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Everything we need to escape the cultural corruption in this world. Todo lo que necesitamos para escapar de la corrupción cultural de este mundo. So what is the call to modesty? Entonces, ¿qué es la llamada a ser modesto? 1 Timothy chapter 2 and verse 9, Primera Timoteo capítulo 2 y versículo 9. Paul says this. Pablo dice lo siguiente. It says, I want women to adorn themselves with proper clothing, modestly and discreetly, not with braided hair or in gold or pearls or costly garments, but rather by means of good works, as is proper for a woman making a claim to godliness. Dice 9 y 10. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Notice here that the call to modesty begins with a modest heart. Note usted que la llamada para ser modesto comienza con un corazón modesto. And any biblical discussion of modesty should begin with the heart. Y cualquier análisis de la modestia debe comenzar con el corazón. Your wardrobe is a public statement of your private and personal motivation. La ropa que usted lleva es como una declaración pública de su motivación personal y también su motivación privada. Respectable apparel is the result of a godly heart. El atavío respetable es el resultado de un corazón piadoso. It's in the heart where modesty and self-control originate. La modestia y el dominio propio comienza en el corazón. And if we fear God and desire to live a godly life, then we'll be cultivating these two Y virtues. si tememos a Dios y si queremos tener vidas piadosas, vamos a cultivar estas dos virtudes. What is modesty?
¿Qué es la modestia? Modesty is avoiding dress and behavior that is extravagant or sexually attractive. La modestia es evitar la ropa y el comportamiento que es extravagante o atractiva en forma sexual. Modesty is humility expressed in dress. La modestia es la humildad que se expresa en la ropa. A desire to point people to the Lord rather than ourselves. Indica un deseo para llevar a la gente al Señor y no a nosotros mismos. Immodesty then is actually rooted in pride. La inmodestia, por tanto, se basa en el orgullo. And this is important for us to understand. Y es muy importante entender este punto. It's much more than just inappropriate apparel. Va mucho más allá que la ropa no correcta. It's pride on display in what we wear. Es una demostración del orgullo por medio de lo que ponemos. It's the act of trying to draw attention to ourselves rather than the Lord. Es el acto de tratar de llamar la atención a nosotros mismos en vez de llamarla al Señor. What is self-control? ¿Y qué es el dominio propio? Self-control is about restraint. El dominio propio tiene que ver con el frenarse. Restraint for the purpose of exalting God and not ourselves. El frenarse con el propósito de exaltar a Dios y no a nosotros mismos. Restraint because your body is for the Lord and not for immorality. El frenarse porque el cuerpo es para el Señor y no para la inmoralidad sexual. Notice that Paul says that modesty and self-control should be what drives our decisions about our attire. Note usted que Pablo dice que la modestia y el dominio propio es lo que nos motiva en nuestras decisiones. So ask yourself tonight first, is modesty and self-control reigning in my heart? Pregúntese a usted mismo, ¿la modestia y el dominio propio es lo que reina en mi corazón? What's the intent of your heart in choosing the clothes that you wear? ¿Cuál es el propósito que usted tiene en su corazón al elegir su ropa? Are your purchases driven by modesty and self-control? Lo que usted compra es motivado por la modestia y el dominio propio, Or by a desire for approval and attention? o se motiva por un deseo para ser aprobado por otros y para ganar la atención de otros. Paul is saying here that your clothes say something about your character. Pablo está diciendo aquí que su forma de vestirse dice algo en cuanto a su carácter interno. And if your heart is full of pride and immodesty, Y si su corazón está lleno de orgullo y de la inmodestia, then change must begin there. entonces ahí es donde tiene que comenzar el cambio. Ask yourself this question tonight. Pregúntese a sí mismo esta pregunta. Whose attention are you seeking? ¿Usted busca la atención de quién? Whose gaze are you trying to attract? ¿Está buscando la mirada de quién? In Isaiah 66, the Lord says, "Heaven is my throne and the earth is my footstool. Where then is a house you could build for me? And where is a place that I may rest?" Then he said, listen to this, "For my hand made all these things. Thus all these things came into being, declares the Lord. But to this one I will look, to him who is humble and contrite of spirit and who trembles at my word." Amen. Isaías 66, 2 en adelante. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. First Peter chapter 5 and verse 5, Peter says, "All of you clothe yourselves with humility toward one another, for God is opposed to the proud, but gives grace to the humble." Primero de Pedro 5, versículo 5. Igualmente jóvenes están... First Peter 5. 5. You got it. Okay, igualmente jóvenes están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. So the first question we got to ask ourselves is, am I clothing myself with humility, with modesty, and self-control? La primera pregunta que tenemos que preguntarnos a nosotros mismos: ¿estoy vistiéndome de la humildad, de la modestia y del dominio propio?
But we cannot deny that modesty is reflected in our dress. Pero no podemos negar de que la modestia se revela también en nuestra forma de vestirnos. Perhaps you may have a modest heart. Tal vez usted tenga un corazón modesto. Heart. But it's still possible to dress in a manner that's immodest. Pero todavía es posible vestirse en una forma inmodesta. It's also possible that we may not see how immodest our hearts are until we talk about this practically. También es posible que no veamos cuán inmodestos sean nuestros corazones hasta que hablemos de esta práctica. So what does modest apparel look like? Entonces, ¿cómo se ve el atavío que es modesto? Paul doesn't leave us in the dark. Pablo no nos deja ignorantes. He says it looks like respectable clothing. Dice que es vestimenta respetuosa. Dressing modestly and discreetly. O sea, nos vestimos en forma modesta y discreta. Not with braided hair and gold or pearls or costly garments. No con trenzas, con y oro o con vestimenta costosa, But rather with good works. sino con buenas obras. I want you to think about this. Where would Christians have learned to wear gold and pearls and costly attire? Quiero preguntarles, ¿dónde los cristianos habrían aprendido a vestirse de ropa de plata, de oro y con vestimenta costosa? From the culture that they came out of. De la cultura de la cual salieron. Why would Paul need to give these instructions to Timothy? Porque Pablo habría tenido que dar estas instrucciones a Timoteo. It's because some, that even though they had become Christians, Porque algunos, aunque habían llegado a ser cristianos, were still struggling with this subject. todavía estaban luchando con este tema. We're still struggling to give up the immodest apparel of the day. Todavía estaban luchando para dejar la ropa inmodesta de aquel entonces. And that may be true of us today. Y puede ser la verdad con respecto a nosotros. You may be unaware of how influenced your dress is by the world around you. Puede ser que usted no se dé cuenta de cuánto ha sido influenciado por el mundo alrededor. So let's talk about what immodest attire is. Vamos a hablar de lo que es la ropa inmodesta. Sexual immodesty is dressing or acting in a way that invites sexual attention. La inmodestia sexual es vestirse o el portarse en tal forma que invitemos la atención sexual From anyone other than your spouse. de cualquier persona que no sea el cónyuge. Remember, your body is for the Lord and your spouse alone. Acuérdese que su cuerpo es para el Señor y solamente para su cónyuge. So inciting sexual desire from anyone other than your spouse is inherently immodest. Entonces, el provocar el deseo sexual de cualquier persona que no sea su cónyuge es ser inmodesto. Now, let me be clear here. Déjeme ser bien claro aquí. I'm not saying that to dress fashionable is inherently immodest. No estoy diciendo que el estar de moda en forma inherente es ser inmodesto. Nor am I saying that to dress attractively is inherently Y immodest. tampoco estoy diciendo que el vestirse en una forma atractiva es ser inmodesto. In fact, the virtuous woman in Proverbs 31 De hecho, la mujer virtuosa en Proverbios capítulo 31 is described as having colorful and attractive clothing. se describe como una persona con ropa atractiva y con de muchos colores. But there's a difference between dressing in a way that is attractive Pero hay una diferencia entre el vestirse en una forma atractiva and in a way that is sexually attractive. y vestirse en una forma que es atractiva sexualmente. Now, I often wear my Lion King shirt. Muchas veces yo llevo mi camiseta que dice Lion King. That is inherently an attractive shirt if I've ever seen one. Bueno, en forma inherente es algo no atractivo. But I don't think any of you, when you see me wearing that Lion King shirt, Pero no creo que ninguno de ustedes al ver esta camiseta que dice Lion King are tempted sexually by that. vaya a ser tentado sexualmente por eso. If anything, it may be a turn off. Quizás apague todo eso. But we need to be careful here. Pero tenemos que tener cuidado.
Sexual immodesty is an invitation to impurity and immorality. La inmodestia sexual es una invitación a la impureza y a la inmoralidad. And Jesus says if you even look upon a woman with lust in your heart, you've already committed adultery in your heart. Y Jesús dice, el que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió el adulterio en el corazón. Now that would imply that it's immoral for a man or a woman to look upon another with lust. Implica que es inmoral que un hombre o una mujer mire a otro con el deseo para tener malos pensamientos. But consider that would also imply that it is impure and immoral for a man or a woman to look upon, that it is also impure and immoral to entice others to look upon you with lust. Pero también implica que también es inmoral e impuro tratar de seducir a otros a mirar hacia tu cuerpo con malos deseos en el corazón. So to dress in a way that is inviting sexual attention, Entonces el vestirse en tal forma para llamar la atención sexual from anyone other than your spouse, de cualquiera que no sea el cónyuge is inherently impure inherentemente es impuro and immodest. e inmodesto. Proverbs 7 talks about the attire of a harlot. Proverbios 7 habla del atavío de la ramera. A few years back, I heard about a prostitute who was asked the question, what is the attire of a harlot? Hace algunos años oí acerca de una prostituta y a ella se le preguntó, ¿cómo es el atavío de una ramera? Her response was interesting. Y su respuesta es muy interesante. She says, not the stereotype of loud colors and lots of mascara. Dijo, no es el tipo estereotípico de muchos colores fuertes y mucha pintura para los ojos. She said the attire of a harlot is dressing in a way to attract sexual interest. Dijo, el atavío de una ramera es vestirse de tal forma que uno llama la atención sexual de otros. In the interview, she was asked, according to her experience, if you wanted to draw sexual attention to a certain part of your body, what would you do? En la entrevista le preguntaron a ella, si tú quieres llamar o atraer la atención sexual a sí mismo, a cierta parte de su cuerpo, ¿qué haría? And this is what she said. Y eso es lo que dijo. She said, first, you can reveal it. Primero dijo, lo puede revelar. You can uncover that part of your body. Descubrir aquella parte del cuerpo. She said, but that's normally the most repulsive of all. Pero dijo ella que muchas veces es como algo repulsivo para la gente. It's the least effective way. Y no tiene mucho éxito esta táctica. She said, you can also conceal it and reveal everything else. Digo, pero también uno puede cubrirlo y revelar todo lo demás. That's what we call the bikini effect, Lo que right? llamaríamos el efecto del bikini. Where the only thing that's covered is what your attention is drawn to. Donde lo único que se cubre es lo que uno quiere usar para llamar la atención. Number 3, she said you can reveal just a little bit of it. Dijo ella, también revelar solamente un poco de ello. Just give a peek, a glimpse of what is covered. Una miradita de lo que está cubierto. Or you can cover it tightly, O lo puede cubrir en forma muy apretada. so that the form is clearly revealed even though it is covered. Para que se revele la forma de ello, aunque sea cubierto. Lastly, and as she described the most provocative way, Y últimamente, lo que según ella era la forma más provocativa, is to cover it thinly. es cubrirla en forma transparente. You cover it so thinly that someone can see right through it, or at least see the form of it clearly. Se cubre en forma tan transparente que se puede ver a través de él, o al menos ver fácilmente la forma. Now I realize this may be convicting to us. Yo me doy cuenta que quizá eso sea algo que nos haga pensar. But what about your clothing? ¿Por qué de su ropa? Does your apparel remind you of what she's describing? El atavío suyo le hace recordar un poco lo que ella describe.
And if it does, then we have a problem that we need to address. Y si es así el caso, entonces tenemos un problema el cual tenemos que solucionar. If we are Christians, Si somos cristianos, then our body is for the Lord. entonces nuestros cuerpos son del Señor. It's reserved for our spouse. Son reservados para nuestros cónyuges. Which means we can't dress like the world dresses. Significa que no podemos vestirnos de la forma del The mundo. world's driven by lust and greed. El mundo se deja llevar por la codicia y malos pensamientos. But we are driven by a desire to please the Lord. Pero nosotros somos motivados por un deseo para agradar al Señor. Who catches the Lord's attention? La atención del Señor It's the one who girds herself with modesty, self-control, and humility. es la persona que se viste de la modestia, del dominio propio y de la humildad. What did the Lord say in Isaiah? ¿Qué dijo el Señor en Isaías? To this one I shall look, A este miraré, the one who is humble in heart. el que es humilde de corazón. Let it be your good works that attracts the attention of others, not your revealing clothing. Que sean sus buenas obras que llamen la atención de otros y no su vestimenta. Lastly, Y punto final, the course toward modesty. el camino que nos lleva a la modestia. What changes do we need to make? ¿Cuáles son algunos cambios que tenemos que efectuar? Well, this begins in the mind. Todo comienza en la mente. Our minds need to be renewed. Tenemos que renovar nuestras mentes. Who are you trying to attract? ¿A quién usted quiere atraer? Whose attention are you seeking? ¿Usted busca la atención de quién? Many of us are driven by a lust for the approval of man. Muchos de nosotros somos motivados a buscar la aprobación de los hombres. That's why we dress in these sorts of ways. Por esta razón nos vestimos en estas formas. That's why we post so many pictures of ourselves. Por esta razón ponemos tantas fotos de nosotros mismos en el Facebook. We've got to get comments. We've got to get likes on social media. Tenemos que recibir comentarios, tenemos que recibir me gustas en la media social. And sometimes we're willing to dress in a way that is sexually attractive. Y a veces estamos dispuestos a vestirnos en una forma que sea atractiva sexualmente. Our minds need to be renewed. Tenemos que renovar nuestras mentes. Don't seek the approval of those who have done little to nothing for you. No busque la aprobación de personas que no han hecho casi nada para usted. Don't seek the approval of those who are simply seeking to use you to pursue their own lust. No busque la aprobación de la gente que trate de usarle a usted para sus malos deseos. Seek the attention of the one who gave it all for you on the cross. Busque la atención de quien le dio todo a usted en la cruz. Seek to please the one who showed the ultimate manifestation of modesty and humility on the cross. Busque la aprobación de quien demostró la última manifestación de la humildad en la cruz. Secondly, we probably need to get specific about changing our behavior. En segundo lugar, debemos ser específicos en cuanto a cambiar nuestro comportamiento. And we should think about this in at least a couple of areas. Y debemos pensar en esto en al menos un par de áreas. We may need to change our clothes. Quizás tengamos que cambiar la ropa. Remove some of the immodest clothing from our wardrobe. Quitar la ropa inmodesta de nuestro armario. Or at least reserve it for when we are alone with our spouse. O al menos reservarla para cuando estamos solos con nuestros cónyuges. We need to be careful here. Some of us are comfortable wearing outfits that do just what the prostitute described. Tenemos que tener cuidado. Algunos de nosotros estamos cómodos llevando la ropa descrita por la ramera. Clothes that reveal more than we ought to be revealing. Ropa que revela más de lo que debemos revelar. Clothes that only conceal a very limited area of the body and reveal everything else. La ropa que esconde solamente una parte limitada del cuerpo y revela todo lo demás. Swimsuits would certainly fall into this category. Los trajes de baño sin duda se encuentran en esta categoría. And if we give up some of these things, it may cost us a few likes or a few comments on social media. Y si dejamos algunas de estas cosas, quizás nos cueste algunas me gustas o alguna aprobación en la media social. But surely it would be far better to lose the approval of man than the approval of God. Pero sin duda es mucho mejor perder la aprobación de los hombres
que perder la de Dios. Some of us have clothes that reveal just a little bit of what we're trying to conceal. Algunos de nosotros tenemos ropa que revela solamente un poco de lo que queremos esconder. Whether it's your intent or not, short skirts are designed to reveal the thighs and to attract sexual interest. Si es su deseo o no, las minifaldas, o sea, las faldas corticas, revelan parte del muslo que debe tratar de esconder. Sometimes our jeans are so low cut. A veces nuestros blue jeans llegan tan abajo por la cadera And we wear them with shirts that are so high y los llevamos con camisetas que no alcanzan, that when we bend over, we reveal our whole back. que cuando vamos para abajo, doblamos la espalda, bueno, revelamos todo lo que está atrás, Sometimes even our underwear. hasta el calzoncillo o ropa interior. What about cleavage? ¿Y qué de la escotada, o sea, los senos? Proverbs 6 says that your breasts are to be reserved for your husband. Proverbios 6 dice que los senos deben ser reservados para el marido. No man but your husband has the right to even see a preview of what God has intended to be reserved for marriage. Ningún hombre, aparte de su marido, tiene el derecho de ver algo que Dios ha reservado para el matrimonio. Now let me pause and say men are often guilty here too. Y déjeme detenerme para decir que muchas veces los varones también son culpables. I've seen some of us guys wearing shorts that are so baggy Yo he visto algunos de los muchachos, de los hombres, que llevan pantalones cortos que son tan voluminosos that when we sit down, que al sentarse it reveals your whole thigh all the way up to your underwear. revela el muslo entero hasta los calzoncillos. We need to be careful about this. Debemos tener cuidado con In respecto fact, a todo esto. Guys, we should be covering just as much as we expect our sisters to De cover. hecho, varones debemos cubrir tanto como esperamos que las mujeres cubran. How are girls supposed to see that they need to take modestly seriously? ¿Cómo las muchachas deben ver que tienen que tomar en serio la ropa modesta? If those of us who are pleading for it are not consistent in our own dress. Si nosotros que suplicamos la ropa modesta no somos consecuentes en nuestra forma de vestirnos. Some of us are wearing clothes that are so tight that they leave nothing to the imagination. Algunos de nosotros llevamos ropa tan apretada que ya no hay lugar para la imaginación. I've seen Christians wear dresses that are so tight that you can see every curve and design in their body. He visto a vestidos que son tan apretados que revelan todas las curvas o toda la forma del cuerpo. Some of us wear pants so tight that even an accidental glance can show a view of your underwear. Algunos llevan pantalones tan apretados que una miradita por casualidad revela la forma de la ropa interior. And some of our shirts are so tight that you can see every part and curve of the chest. Y algunas camisas que se llevan son tan apretadas que se ve cada parte del seno. And again, men, if you don't appreciate your sisters dressing in that way, Y otra vez, varones, si no quieren que sus hermanas se vistan así, then be consistent. sea entonces consecuente. The same would be true for your shirts and your jeans. Lo mismo sería la verdad en cuanto a sus camisas y sus pantalones. Sometimes we're wearing clothes that are so thin that you can see straight through to your underwear or your bra. A veces llevamos ropa que es tan transparente que puede ver la ropa interior. And these clothes are designed to provoke sexual arousal. Y este tipo de ropa está diseñada para provocarnos sexualmente. And I think it's important for us to understand Y creo que es importante que entendamos. that when we dress like this, we are initiating a sexual transaction. Cuando nos vestimos así es como si estuviéramos comenzando un negocio sexual. Whether that's our intent or not. Sea nuestro motivo o no. Good intentions don't always please the Lord. Los buenos motivos no siempre agradan al Señor. And if we're dressing in any way that is sexually attractive to anyone other than our spouse, then we're not pleasing the Lord in this area. Y si nos vestimos en cualquier forma que sea atractiva para alguien que no sea nuestro cónyuge, no estamos agradando al Señor. This may have to cost us something. Puede ser que nos cueste algo. You may have to go home and remove a big portion of your wardrobe.
Puede ser que usted tenga que volver a casa y quitar un montón de ropa. But there are always costly sacrifices involved in following Jesus. Pero siempre hay sacrificios costosos al seguir a Jesús. We may, in some cases, have to sacrifice fashion. Quizás tengamos que sacrificar la moda. But as you're removing those clothes, Pero al quitar usted aquella ropa, remember whose attention we're really seeking. recuerde usted, usted quiere la atención en verdad de quién. Replace your clothing with clothing that is decent and modest and shows self-control. Hay que reemplazar la ropa que es decente, modesta y que revela el dominio propio. Most importantly, that you fear the Lord. Y de más importancia, hay que temer al Señor. If you need some help finding modest clothing, Si usted necesita ayuda para encontrar la ropa modesta, many of you know our sister Liz Roy. muchos de ustedes conocen a nuestra hermana Liz Roy. She's leading the modest fashion revolution. Ella está el líder en la revolución pro modestia. And she has a blog I can share with you if Hey. you'd like to check out some links where she helps women find modest clothing. Ella tiene una página en el internet en la cual ayuda a la gente a encontrar buena ropa modesta. Well, lastly and quickly, Y en fin, we also need to change our conversations. también tenemos que cambiar nuestra forma de hablar, nuestras conversaciones. Consider this. Do you flirt in such a way as to arouse sexual interest? Piensen esto, ¿usted coquetea con otros en tal forma que provoca la tentación sexual? Or do you touch in such a way as arouses sexual interest? ¿O usted toca en tal forma que provoca a otros en forma sexual? One of my love languages is touch. Uno de mis lenguajes de amor, entre comillas, es el toque. I appreciate touch. Yo aprecio el toque, But we need to be careful with that. pero tenemos que tener cuidado con esto. There are certain ways in which we can touch Hay formas en las cuales sí podemos tocar. that arouse sexual interest. Bueno, hay formas en las cuales podemos tocar que provocan el interés espiritual, mejor dicho. Guys, do you watch immodest entertainment? Muchachos o varones, ¿ustedes miran a los programas inmodestas? If so, what message are you sending? Si lo hace, ¿cuál mensaje está dando a los demás? Or what if we're giving all our attention to the people in the assembly that are dressed immodestly? O si estamos dando toda nuestra atención en la asamblea a los que están vestidos en una forma inmodesta. What if all the likes on Facebook are going to the girls that are dressing provocatively? ¿Qué si casi siempre pone las me gustan en las mujeres que no están vestidas bien? What are we doing to our sisters who are trying to live pure and humble and godly lives? ¿Qué estamos haciendo a las hermanas que quieren vivir vidas humildes y modestas? This actually discourages modest behavior and apparel. Quita el ánimo, o sea, hace daño a la idea de llevar ropa modesta And leads others to want to act and dress more immodestly. y promueve que otros se porten y se vistan en forma inmodesta. If it's true that many sisters have shared in their brother's sins through their immodest apparel, Si es verdad que algunas hermanas han compartido en el pecado de sus hermanos a través de su ropa inmodesta, it's also true that many brothers have led their sisters to sin through giving special attention to the sexually immodest. también es verdad que muchos hermanos han tentado a sus hermanas al dar su atención a los que se visten en forma inmodesta. Fine, if you have a complaint against a brother or sister about this, Y en fin, si usted tiene alguna queja en contra de algún hermano o de alguna hermana en cuanto a este tema, or if your brother or sister has a complaint against you, o si su hermano tiene una queja con respecto a usted, then you have a responsibility before God to address them. entonces usted tiene una responsabilidad delante de Dios para dirigirse al asunto With the person by speaking the truth in love. con tal individuo al hablarle la verdad con amor. One of the most difficult things about developing real unity in the church Una de las cosas más difíciles en cuanto a desarrollar la verdadera unidad en la iglesia is that we're all coming from different places. es que todos nosotros venimos de diferentes fondos And we're all at different stages in the journey. y estamos en
nos encontramos en diferentes etapas en el viaje. We need to be patient and tolerant with each other. Debemos ser pacientes y tolerantes unos con los otros, Even as we confront immodesty and speak the truth to one another in love. aún al enfrentar la inmodestia y al hablar la verdad con amor. To those of us who may think we're strong in this area, Para los que piensan estar fuertes en este asunto, it's our responsibility to help and train those who we see as weak. es nuestra responsabilidad ayudar y entrenar a quienes vemos como débiles. Not just to rebuke them, No solamente regañarles, but also to compliment them and share with them how much we appreciate the good that they are doing. sino también darles cumplidos y compartir con ellos cuando pensamos que están bien. And if somebody comes to you and sees a fault in you on this subject, Y si alguien se le acerca a usted y habla de alguna falla con respecto a este tema, don't be quick to get offended. no sea rápido en ofenderse. Thank them for loving you enough to at least share it. Deles las gracias para tener suficiente amor para compartir su preocupación con usted. And even if most of what they're saying may be untrue, Y aunque la mayor parte de lo que ellos digan no tenga la verdad, consider if there may be even the smallest amount of truth that can help you grow closer. piense en que quizás, aunque quizás sea una pequeña porción de lo que ellos digan, sea la verdad. Well, I hope that these things will be helpful to us. Espero que todo esto nos haya ayudado. I want to be clear here at the end by saying each of us is responsible for the lust and the sin that is in ourselves. Quiero ser claro también que cada uno de nosotros es responsable por el pecado, por los malos deseos que se encuentran en nosotros. My sin is first and foremost my own, Mi pecado es antes de todo mío and no one else is primarily responsible for it. y ningún otro es responsable por mi pecado. But the Bible does teach that we can share in the responsibility of someone else's sin. Pero la Biblia se enseña que podemos compartir en la responsabilidad del pecado de otros. What a sad thing it would be if my dress causes a brother or sister to stumble. Qué triste si mi vestido o si mi ropa hace que mi hermano tropiece. But what if they don't? Pero si no tropiezan, Even if my immodest dress causes no one to stumble, aunque mi ropa inmodesta no cause que ninguno tropiece, it would still be shameful. aún así sería vergonzoso. Because my body is not mine to give. Porque mi cuerpo no es mío para dar. My body is for my Lord and my wife alone. Mi cuerpo es para mi Señor y para mi esposa solamente. So even if there is no other consequence on this earth, Aunque no haya otra consecuencia en este mundo, we should pursue modesty debemos perseguir la modestia because it's pleasing to God. porque agrada a Dios. Let us pray. Oremos. Lord, we need your help in this subject. Señor, necesitamos tu ayuda en cuanto a este tema. We're so far from what you called us to be. Estamos lejos de lo que nos has llamado a ser, But you have cleansed us. pero nos has limpiado, You have sanctified us. nos has santificado, You have justified us. nos has justificado. And now we pray, oh God, that you will transform us. Y ahora, oh Dios, pedimos que nos transformes, That your grace will touch every aspect of our life. que tu gracia toque todo aspecto de nuestra vida, So that we will live humble and modest lives para que vivamos en forma humilde y modesta, with self-control con dominio propio, in a manner that brings glory to the God that we fear. en tal forma que dé gloria al Dios que reverenciamos. Through Jesus we pray. Es por Jesús que oramos. Amen. Amén.